Buenas noches, hermanos televidentes de Teleaguadas. Un saludo fraterno. Les habla el Padre Héctor Fabio Ramírez Gaviria, vicario parroquial en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, aquí en esta población bella de Aguadas Caldas, Colombia. Un saludo fraterno también a quienes de pronto ya se estén contactando a través de internet, estén viendo el programa también a través del canal de YouTube Teleaguadas. Bienvenidos de nuevo a este espacio de momentos de reflexión. Nos alegra mucho compartir con ustedes esta noche de descanso, esta noche de domingo, 28 de julio, en que nos encontramos. Gracias por permitirnos entrar allí, en la intimidad de sus hogares y poder compartir alrededor de la palabra de Dios, que es verdadero alimento de vida. La palabra de Dios que nos fortalece, que nos anima para empezar una nueva semana. Hemos escuchado la palabra de Dios, seguramente muchos de nosotros la hemos compartido en los distintos ambientes de la misa. Ese es el entorno ideal para escuchar la palabra de Dios, la liturgia eucarística. El entorno ideal es ese, nos dice la misma Iglesia Católica en sus documentos. El ideal para comprender perfectamente la palabra de Dios escrita es la liturgia eucarística. Tenemos un texto bellísimo hoy, pero antes de ello, pues, como es costumbre, vamos a empezar con la invocación al Espíritu Santo. Tenemos también un audio que estaremos acompañando de algunas imágenes. Recuerden que este es el momento previo para la lectura orante de la palabra de Dios, conectar con el Espíritu de Dios, con su Santo Espíritu. Tenemos entonces una canción llamada Espíritu de Vida, del coro Opus Domini de la parroquia Jesús de la Buena Esperanza, en Dos Quebradas, Risaralda, perteneciente a la diócesis de Pereira. Vamos a escuchar entonces esta invocación al Espíritu Santo. Ven a nosotros, transfórmanos, Espíritu de vida. Ven a nosotros, transfórmanos, Espíritu de vida. Ven a mí, transfórmame, Espíritu de vida. Ven a mí, transfórmame, Espíritu de vida. Ven a nosotros, cúranos, Espíritu de vida. Ven a nosotros, cúranos, Espíritu de vida. Ven a mí, cúrame, Espíritu de vida. Ven a mí, cúrame, Espíritu de vida. Bueno, hemos escuchado esta canción, Espíritu de Vida, del coro Opus Domini. Ya habíamos tenido en un programa anterior un audio, canción también, producida por ellos, allí en Dos Quebradas, Risaralda. Y bueno, Espíritu de Vida, que eso es lo que buscamos también con la lectura orante de la palabra, Lectio Divina. Vamos a entrar a este primer momento de la lectura, pero antes de leer el Evangelio, quiero recordarles que los domingos, en este momento en la Iglesia Católica se está leyendo el Evangelio de San Lucas. Tiene distintas características.
algunas que ya hemos ido mencionando en este programa. Pero para este domingo quiero enfatizar una que es especial en este evangelista, seguidor, discípulo de San Pablo, y en el libro de los Colosenses queda registrado que su profesión era la de médico. Y él se caracteriza por dar testimonio de la persona de Jesús orante. Es un evangelio donde encontramos un énfasis en la oración, como será el texto precisamente que enseguida vamos a leer y a meditar. Pero este evangelio en especial tiene referencia a Jesús, hace referencia de Jesús orante, orando, lo muestra en distintos momentos vinculado a este ejercicio de encuentro con su Padre Celestial, con el mismo Dios. Así que vamos a escuchar, hoy voy a utilizar estos medios. Lo ideal siempre es tener la Biblia, el libro, la palabra de Dios, la palabra divina y leer de allí, pero pues también quiero dar a conocer que hoy en día estos medios también nos permiten leer la palabra de Dios. Si en algún momento no podemos cargar el libro o se nos ha olvidado para nuestras reuniones, entonces hay diversos medios que nos invitan. Este, por ejemplo, es una aplicación que se llama iPietà, que les recomiendo muchísimo, iPietà, una aplicación que se permite instalar en estos teléfonos smartphone, teléfonos inteligentes. Vamos a leer entonces del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículos 1 al 13. Lucas 11, versículos 1 al 13. Estaba él orando en cierto lugar y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también: si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, le abrirán. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Si pues vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos pues este texto, hermanos, que nos invita a la meditación, precisamente el segundo momento de nuestra lección divina, de la lectura orante de la palabra. El primero es precisamente la lectura y bueno, en la medida que podamos dedicar un tiempo mayor nosotros en nuestros hogares con nuestras Biblias, poder leer, releer es importante y tal vez preguntarnos, ¿por qué Jesús enseña a orar? Pues la respuesta podría ser a partir del Evangelio, pues porque hay alguien de sus discípulos que incluso le hace la sugerencia y le pide que les enseñe a orar como los mismos discípulos de Juan son enseñados por él, de Juan el Bautista, el primo de Jesús. Así que Jesús en ese momento lanza inicialmente lo que será la oración fundamental. Entonces tenemos el primer momento de la lectura que responde a la pregunta:
qué dice el texto. Recuerden que es una lectura comprensiva del mismo. Pero vamos a entrar en el segundo momento, que es el que nos permite conectar con el título de este programa, Momentos de Reflexión. El segundo momento de la lectura orante de la palabra, de la Lección Divina, es la meditación, la reflexión. Y queremos reflexionar apoyados de un instrumento maravilloso. Ya he ido trayendo algunas Biblias. Esta no es una Biblia, este libro no es una Biblia, es el Catecismo de la Iglesia Católica, una versión firmada por el mismo Papa Juan Pablo II, un instrumento maravilloso, una síntesis de la fe cristiana católica que ha tenido un trabajo de cerca de 6 años en un equipo que en su momento estaba liderado por el cardenal Joseph Ratzinger, que luego fue el Papa Benedicto XVI. Hay un trabajo enorme aquí a nivel espiritual, a nivel incluso científico, a nivel académico, y tenemos una síntesis, la mejor síntesis de fe en toda nuestra historia de iglesia, de la fe católica. Tenemos la mejor síntesis en este libro y vamos a apoyar nuestra meditación hoy en la segunda sección, que tiene esto de la cuarta parte, que es toda dedicada a la oración. El catecismo tiene 4 partes, la cuarta parte es dedicada a toda la oración cristiana y hay una sección, una segunda sección, que es dedicada a la oración del Señor, el Padre Nuestro. Hagamos una síntesis pequeña de lo que hemos escuchado del Evangelio para que podamos entender. Pues hay un discípulo que le pide a Jesús que se enseñe a orar y Jesús inmediatamente pues lanza lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. El Señor confía a su iglesia, a sus discípulos, la oración cristiana fundamental. El texto que tenemos de Lucas en este domingo es un texto más abreviado de lo que conocemos nosotros de esta oración fundamental como el Padre Nuestro. Es decir, hay 5 peticiones. En el texto de Mateo, del Evangelio según San Mateo, que es con el cual nos hemos quedado en la tradición, pues tiene las 7 peticiones. Pero hoy tenemos pues esta versión de San Lucas y haremos el comentario con referencia a la tradición, al texto tradicional que todos conocemos y oramos normalmente. Cristianos católicos y cristianos no católicos oramos con ese mismo texto de San Mateo, que es mucho más desarrollado, una versión más elaborada. Entonces, inicialmente Jesús propone, cuando le piden enseñar a orar, expresa de manera directa el Padre Nuestro. Enseguida pondrá una historia, una parábola en la que quiere remarcar la necesidad de constancia en la oración. Y finalmente terminará este texto haciendo énfasis en la necesidad de la confianza en la oración que lanzamos hacia Dios. Comentemos entonces y meditemos apoyados del Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales. De pronto, si alguno tiene el texto, probablemente en sus casas, o también hay una aplicación para estos celulares que tiene el libro que se llama Mi Catecismo y de la cual también podemos echar mano. Los numerales serían a partir del 2759 hasta el 2776, que nos permiten adentrarnos e introducirnos en la oración del Señor que conocemos como el Padre Nuestro. El numeral 2761 nos dice que la oración dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio. Aquí hay que entender eso de la oración dominical, oración del Señor, se refiere al Padre Nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué oración del Señor es lo mismo que oración dominical? La palabra dominical, domingo, proviene de una palabra en latín que es dominus, que significa Señor. Entonces, al decir oración dominical, no es solo porque sea una oración que se haga en domingo, aunque especialmente, sino sobre todo porque es lo que traduce oración del Señor. Oración dominical, dominus, Señor, dominical, Señor, oración del Señor. Y hace referencia a lo mismo que es el Padre Nuestro. Cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió que lo que encontramos
en este texto de San Lucas, en este domingo, Lucas capítulo 11, versículo 9, va a decir: pedid y se os dará. Por lo cual, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Esto es muy interesante, que podamos tenerlo en nuestro ejercicio de encuentro personal con el Señor, que siempre que vayamos a orar podamos empezar por referirnos a Él con las mismas palabras que Él nos legó, las mismas palabras del Padre Nuestro que Él nos regaló. Por eso es la oración fundamental. Jesús, antes de enseñar algún método, algún ejercicio, entonces quiso que nos adentráramos con esta oración, que es la que conocemos como la oración fundamental. Y que, como hemos escuchado aquí, a partir del numeral 2761 del Catecismo de la Iglesia Católica, es el resumen de todo el Evangelio. San Agustín concluye lo siguiente: recorred todas las oraciones que hay en las Escrituras, y no creo que podáis encontrar algo que no esté incluido en la oración dominical, que es precisamente lo que hace que sea fundamental. Incluye, es una síntesis, ella incluye todo aquello por lo cual podríamos y deberíamos llegar a pedir. También dice el Catecismo, meditando y explicándonos un poco acerca de la oración dominical, que toda la Escritura se cumple en Cristo. El Evangelio, que es Cristo mismo, está resumido de alguna manera y muy especialmente en el Sermón de la Montaña, que se contiene en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, donde encontramos que la oración del Padre Nuestro está en el centro de ese anuncio. Hay un anuncio sintético de la buena nueva del Evangelio, que es el mismo Cristo, y está en el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, cuyo centro lo tiene la oración del Padre Nuestro, que tiene este paralelo en Lucas, en este capítulo 11 de San Lucas que estamos meditando. Por eso la oración del Padre Nuestro está en el centro de este anuncio, y en este contexto se aclara que cada una de las peticiones de la oración que nos dio el Señor. Dirá Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII, San Agustín que citábamos anteriormente, es del siglo III o IV. Aquí vamos a citar un autor del siglo XIII, Santo Tomás, que va a decir lo siguiente: la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino que además, según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también forma toda nuestra afectividad. Aquí esto es importante, puede sonar un poco extraño lo que dice Santo Tomás, pero se entiende de la siguiente manera. Es la oración ideal que debemos hacer, pero también Jesús le da un orden a esas peticiones que deberíamos hacer. Además de eso, nos dice Santo Tomás que forma nuestra afectividad, es decir, la forma en que deberíamos relacionarnos con Dios. De hecho, la palabra por la cual comienza esta oración dominical, la oración del Señor, el Padre Nuestro, es Padre, que es el énfasis que ha querido dar Jesucristo a la relación con Dios. Él, que es el Hijo de Dios, Él, que es el único que lo ha visto y ha venido para mostrárnoslo, nos enseña cómo debería ser nuestra relación con Dios. Y es una relación cercana, de confianza, como hace referencia hoy la primera lectura del libro de Génesis, en el capítulo 18, que se ha escuchado y que tiene relación con este texto del Evangelio, como lo hemos escuchado en las Eucaristías.
la oración que Abraham hace a Dios es una oración de mucha constancia y de mucha confianza, de aquel que se relaciona con respeto con Dios, pero también que se siente amigo de Dios, que ha aceptado la amistad de Dios. Y en este caso es mucho más que ser amigo de Dios, es reconocer que somos hijos de Dios. Es lo que nos enseña Jesucristo para entrar en la oración. Primero, Padre, para que nos podamos reconocer hijos, necesitados de este Padre, del amor de este Padre bueno y bondadoso, pero también confiados de que este Padre es todopoderoso y que ciertamente, como lo va a remarcar el Evangelio, pues nos quiere dar todo lo mejor. No nos va a dar lo malo cuando le estamos pidiendo seguramente cosas buenas, y no nos va a ofrendar obviamente lo malo, sino que va a querer darnos lo mejor. Así que forma nuestra afectividad. Ese es el sentido que dice Santo Tomás, que esta oración forma nuestra afectividad. Es el énfasis que tiene el Padre Nuestro. Cuando vayamos a entrar allí, hay que reconocernos hijos que son escuchados por el Padre. El Padre que quiere escuchar a su Hijo y responder a todas sus inquietudes y necesidades. De hecho, nos dirá el mismo catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2766 algo clave, que Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico, aunque lo podamos hacer frecuentemente. Pero no solo para eso nos deja la oración del Padre Nuestro, no es solo para repetirlo de forma mecánica. Entonces, vinculado a lo que decíamos de Santo Tomás de Aquino, que forma nuestra afectividad, hay que aprender a orar, porque este es el método de los métodos, a partir del Padre Nuestro. Aquí en este programa estamos ofreciendo ciertamente la lección divina, método desarrollado de manera especial por la Iglesia, pero que se fundamenta en toda la tradición, incluso rabínica, judía, y que, por supuesto, no deja de lado la enseñanza de su Maestro, del mismo Jesús, que es el Padre Nuestro, que ante todo nos invita a entrar en una relación tranquila y confiada con nuestro Dios. Por eso no debe ser repetida mecánicamente, sino que puede ser materia también de meditación, de reflexión. También podemos, lo que estamos haciendo aquí, uno empieza a desglosar la oración y a partir de ella puede meditar. La sola palabra Padre daría para meditar. Y ahí hay una anécdota que recuerdo en este momento alrededor de San Francisco, que con uno de sus discípulos se pusieron de acuerdo para orar toda la noche y en cuartos independientes. Pero el otro discípulo no se aguantó la forma de ver cómo San Francisco y de escuchar cómo San Francisco de Asís oraba. Y pues clandestinamente lo miró y lo escuchó y se dio cuenta que pasó toda la noche solo meditando la palabra Padre, porque cuando empezó a recitar el Padre Nuestro se quedó ahí, solo meditando en esta palabra, que da para mucho, porque si pienso que Dios es Padre, entonces empiezo a reconocer y a los otros como hijos también, como sus criaturas y especialmente como hijos de Dios, lo que quiere decir que los demás son hermanos y todo lo demás que puede provenir de allí. Pero ante todo es esto, que en nuestra oración podamos entrar con la confianza de los hijos de Dios. Así que la liturgia de la palabra en este domingo nos está ofreciendo lo esencial, como lo decía el domingo también la palabra de Dios previa a esta, Lucas 10, capítulos 38 a 42, el encuentro de Jesús con sus amigos de Betania, con Lázaro, Marta y María, cuando él le decía a Marta que María ha escogido lo esencial, que no se le quitará. Y esto es lo esencial, la oración, nuestro encuentro con Dios es lo esencial. Y aquí Jesús nos enseña de manera fundamental y esencial a relacionarnos con el mismo Dios. Al final del texto encontraremos una referencia en la que Jesús mismo nos invita a pedir. Después de enseñarnos esta oración dominical, la oración del Señor, Él mismo nos invita a decir:
Pedid y se os dará. Después de toda esa fórmula, nos dirá eso. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Sobre todo podríamos quedarnos también con ese pedid y se os dará. Porque ciertamente, como dice al final del texto, la cosa, entre comillas, la cosa por excelencia que deberíamos pedir es el Espíritu Santo. Frecuentemente en nuestras oraciones se cargan de valores materiales y olvidamos pedir la cosa por excelencia, es decir, lo esencial, que es el Espíritu Santo, el que ya habita en nuestros corazones por nuestro bautismo y que nos permite precisamente entrar en el Espíritu de Dios, en ese Espíritu de la vida plena y poder a partir de allí obtener todos los demás bienes según la voluntad de Dios. Así, hermanos, que a la luz de esta palabra vamos a pedir enseguida, vamos a hacerlo en un momento de oración espontánea que vamos a hacer. Yo te invito que allí en tu casa, en un momentico vamos a entregarle este final de día, este domingo, al Señor, donde le agradecemos todos los bienes, le agradecemos su palabra, la Eucaristía, los que hemos podido comulgar, el tener un día de descanso, de compartir con la familia, que es el primer día de la semana que lo entregamos a Él y le pidámosle en el fondo de nuestro corazón, de nuestra mente, que nos regale su Santo Espíritu para que avive en nosotros esa llama de amor que ya habita en nuestros corazones y podamos vivir con alegría y entusiasmo la semana a pesar de las dificultades, de los avatares, de los conflictos, de las angustias, de las preocupaciones que puedan llegar en esta misma semana. Dios de amor, gracias por permitirnos también encontrarnos con todas estas personas, estos hermanos que prenden su televisor y que se van conectando poco a poco a este espacio de momentos de reflexión. Bendice todas sus buenas intenciones y atiende a todas sus necesidades de tipo espiritual y material. Cólmalos con tu santa bendición en esta noche. Amén. Bueno, hermanos, ese es el tercer momento de la Lección Divina, la oración, que a partir de la palabra podamos decirle algo a Dios, expresarle con afectividad, precisamente hacia las que apuntamos, de una manera espontánea, que la relación sea fresca, tranquila, sin tanta estructura. Y finalmente el cuarto momento de contemplación, que podríamos quedarnos con esa palabra primera del Padre nuestro, Padre, que es una categoría humana, es la única que tenemos, pero en Dios, aplicada a Dios, supera. Podríamos decir que Padre y Madre se juntan en Dios, que es Espíritu, y supera nuestra categoría de paternidad, puesto que puede ser que alguno haya tenido una mala experiencia de la paternidad de las personas que nos ven, que nos escuchan, pero esa categoría, cuando decimos Padre, va mucho más allá, como la quiso expresar Jesús. Entonces quedémonos también para la contemplación. Yo les invito a que esa sea la palabra de esta semana, a tener presente, que la digamos, ¿cierto?, refiriéndonos a Dios como Padre. Muchísimas gracias de nuevo, hermanos. Aquí llegamos al final de este programa, momentos de reflexión, en este domingo 28 de julio de 2019, esta nueva oportunidad que hemos tenido de compartir. Espero que en la medida de lo posible hagan sus comentarios, ya sea por el mismo canal de YouTube de Teleaguadas, o incluso pues de manera personal con los hermanos que nos encontramos aquí en Aguadas, sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, sus peticiones, incluso para ser tenidas en cuenta y seguir construyendo este espacio según la voluntad de Dios, que se deja sentir también en sus hijos. Amén. Bendiciones para todos y una santa y feliz semana.